El ego es solo como una sombra, no es sustancial. Cuando el cuerpo se mueve, se crea una sombra física. Cuando se mueve la mente, se crea una sombra mental. Esa sombra mental es el ego. Cuando la mente se detiene, no hay ego. Cuando la mente está funcionando, el ego está ahí. Y si la mente funciona demasiado, el ego está demasiado presente. Por eso, verás que la gente que trabaja demasiado con la cabeza, es la más egoísta. Brahmines, eruditos, profesores, pundits. La mal llamada, inteligencia. Ellos tienen los egos más sutiles. Intelectuales, escritores, poetas, filósofos. Ellos tienen los egos más sutiles. No son otra cosa que egos. Demasiada cabeza. La gente que trabaja con las manos, a los que técnicamente se les llama mano de obra, son gente humilde. Visita algún pueblecito de campesinos, trabajadores, peones que trabajan con las manos. Son gente humilde. Hay una historia acerca de Confucio, la historia es tan antigua como Lao Tse. Confucio estaba viajando, atravesando un pueblo, y vio a un anciano, un hombre muy viejo, de unos 90 años. Estaba sacando agua de un pozo, y regando su campo. Era un duro trabajo y el sol ardía. Pensando que este hombre no había oído que ahora existían dispositivos mecánicos para sacar el agua, utilizando caballos o bueyes, se acercó al anciano y le dijo: ¿No has oído que ahora existen mecanismos? El agua se puede sacar muy fácilmente del pozo, y el trabajo que haces en 12 horas, se puede hacer en media hora. Los caballos o los bueyes pueden hacerlo. ¿Por qué te estás agotando tanto innecesariamente? Eres un anciano. El hombre dijo: siempre es bueno trabajar con las manos, porque siempre que se usan dispositivos astutos, surge una mente astuta. De hecho, solo una mente astuta utiliza mecanismos astutos. No intente corromperme. Soy un anciano, déjeme morir tan inocente como he nacido. Es bueno trabajar con las manos. Uno permanece humilde. Confucio volvió con sus discípulos. Los discípulos preguntaron: ¿de qué hablabas con ese anciano? Confucio dijo: parece que es un discípulo de Lao Tse, su argumento parece correcto. Cuando trabajas con las manos, no surge ninguna sombra en la cabeza. Una persona permanece humilde, inocente, natural. Cuando empiezas a usar mecanismos astutos, entra la cabeza. La gente que trabaja con la cabeza, es llamada técnicamente, cabeza, jefe, un cabeza de departamento, un director. No seas un cabeza. Incluso, ser un oficinista ya es demasiado malo, pero ser jefe de departamento, se acabó. Ser un profesor es ya suficiente infierno, pero, ser un director, intenta ser manos. Y las manos de obra son condenados, porque no son astutos, no son suficientemente competitivos. Intenta trabajar más con las manos, y encontrarás que la sombra surge menos y menos. En la antigüedad, se decía que siempre que un hombre se convertía en Buda, su cuerpo no proyectaba ninguna sombra. Esto debe haber sido simbólico, pero es muy significativo. No significa que no se proyectó ninguna sombra. Cuando Buda caminaba por el sendero, la sombra se proyectaba, pero en el interior no se proyectaba ninguna sombra. Él se mueve, trabaja, hace cosas, pero el hacedor no surge. Así es como la sombra no se proyecta. Si es necesario, incluso piensa, pero el pensador no surge, así es como la sombra no se proyecta. Vive, pero no es un manipulador, no es un controlador. Fluye. Su vida es una espontaneidad. Ni siquiera nada, simplemente flota con el río. No empuja el río, simplemente se permite a sí mismo dejarse ir. Es un dejar ser al ser. Flota. Porque deja que el río lo haga todo, el ego desaparece, y la sombra no se proyecta. No luches directamente contra el ego. Si lo haces, fracasarás, porque nadie puede luchar directamente con la sombra. Si tienes que hacer algo con la sombra, tendrás que hacer algo con tu ser. Algo está mal, hay una concepción errónea. En tu interior, eres un no ser. Toma más y más conciencia de tu cavidad interna, del vacío, y de pronto, un día, encontrarás que el ego te ha dejado. De hecho, encontrarás que nunca ha estado ahí, que tenías una concepción falsa, que tenías una ilusión, era un espejismo. No estaba allí, solo parecía que estaba. No era una realidad, era un sueño. De hecho, una pesadilla.